Se supone que en derecho el juez tiene que apreciar hasta los gestos, la inmediatez, si está tembloroso el testigo, todo eso suma para la sana crítica y no entendía guaraní. Se generó todo un pleito en la circunscripción de Cordillera y había sido que el Consejo de la Magistratura tampoco exige, o sea que es como que vos tengas un juez, no sé, en un país donde se habla solamente el inglés y él no entienda, o sea que ese tipo de impedimentos hay como mínimo pedir el auxilio a un perito, ¿no? Claro. ¿A dónde tenemos que anclar la cuestión allí? Ley de lenguas, 2010. Sí. 2010 hasta ahora han pasado 15 años. No podemos pretender el cambio radical de la noche a la mañana, pero sí en este caso darnos cuenta de que hoy, por ejemplo, existen sentencias dictadas en claro, o la explicación que se le hace. Claro, o mismo el caso famoso aquel de los campesinos de Curuguaté que exigieron, hoy votaba la hora de juicio guaraní, y se le hizo. Sí. Es un paso dentro de la historia. A nosotros nos llama la atención hoy un montón de jueces, defensores, fiscales que asisten a hacer curso de guaraní. Sí. Y nosotros que le pedimos a ellos que como parte del examen ellos hagan un juicio oral, claro, un simulacro, un juicio oral. Y sale. Y sale. Pasan, raspando pero pasan. Toma su parte y hace.